Ya vuelvo, querido Tormes, ya tornan las ansias mías a ver la pizarra helada que cubre mi muerte viva. Castígame de esta ausencia que de adorarte me priva, alba de mi sol difunto y noche de mi alegría. Con estos versos, Lope de Vega expresa todo aquello que vivió en esta ciudad, homenaje a la villa que durante años, al amparo del duque de Alba, le acogió, musa de sus delirios. No se podría entender este lugar sin sus pizarrales, sin sus duques y mucho menos aún, sin los pozos culturales de los genios del intelecto que han pisado sus calles y albergado en sus moradas. Garcilaso, Santa Teresa, Calderón de la Barca o Cervantes, entre otros, han dedicado palabras llenas de sentimientos y tinta que deslizada por sus plumas dibujaba particulares homenajes. Sus calles, hondonadas de historia, son inhaladas por quien las transita, mientras deja volar la imaginación entre las ruinas de su castillo, bastión de la gloria pasada, o los conventos carmelitanos, exaltación del espíritu y la fe. Esta es Alba, una villa donde la vida late incesante entre olores emanados desde tiempos inmemoriales. Gran ilusión nos hizo coger el coche dirección Alba de Tormes. En los 19 kilómetros que dista de Salamanca, recordábamos los años de nuestra juventud, cuando por caminos diferentes disfrutábamos de los tesoros culturales y culinarios que ofrece la villa. Pasábamos Gargabete cuando la sed se apoderó de nosotros, y allí estaba, esperándonos, la fuente que sació a Santa Teresa. Cómo nos habría gustado beber de su fresca agua, igual que hizo la santa, pero el agua que emanaba de su chorro, cargada con una gran dosis de plomo, ya no es potable, por lo que tuvimos que esperar a traspasar el Tormes por el puente medieval para así llegar a la villa ducal de Alba y echar un trago en uno de sus bares. Alba cuenta con más de 30 establecimientos de este tipo, con los que cubre sobradamente sus necesidades. Únicamente perturbaron nuestros recuerdos sobre Alba y su santa más preciada las masas arquitectónicas que han invadido terrenos de cultivo en los términos de Carvajosa de la Sagrada, Calvarrasa de Arriba, El Encinar y Terradillos, plagando de hormigón las bellas vistas de la penillanura salmantina, con los coloridos trajes del invierno, la primavera, el otoño y el estío. Con una altitud de 826 metros sobre el nivel del mar, Alba se alza en un altozano a 30 metros de las orillas del Tormes, a quien debe tanto. Fue el Tormes el que pulió su territorio, a la vez que matizó su nombre. Alba, según expertos en etimología, deriva de la voz celta alb, que viene a significar elevación del terreno, siendo una clara alusión a la superficie que ocupa la localidad. El río Tormes, o Tormo, voz latina de la que derivó su apelativo, le ofrece una personalidad propia a la villa, del mismo modo que imprimió carácter a su terrazgo, con las diferentes crecidas que durante milenios afectaron a estos pagos. Su terreno arcilloso, resultado de las sedimentaciones de la era terciaria y cuaternaria, continuamente deja aflorar las pizarras paleozoicas en las zonas en las que el zócalo meseteño se encuentra a menor profundidad. Uno de los lugares en los que mejor se aprecia este material se sitúa justo a la entrada de la villa, junto al complejo Don Fadrique, en el que la modernidad de su cocina se envuelve con el encanto de la albense tradición artesana y el halo histórico de su nombre. Aquí apreciamos cómo las pizarras, grisáceas, limpias, se hallan poco metamorfoseadas y carentes de oxidación. No podemos decir que toda la zona se encuentre igual, si bien es la tónica general, pues entre los materiales del castillo observamos este mismo material en los que rojizos óxidos afloran a modo de chorretones difuminados sobre los tonos grises, verdosos y pardos que definen las masas planas, con cortes angulosos. El manto de las mieses recubre sus campos moteados por bosques de pinos y arboleda de ribera, en la que álamos, fresnos, alisos y chopos engalanan sus márgenes. Alguna encina nos recuerda aquellos tiempos en los que estos terrazgos estaban plagados de la vegetación más autóctona de la provincia charra, los encinares, que hicieron factible la melancólica y legendaria imagen de tiempos pretéritos, donde una ardilla era capaz de llegar desde Cádiz hasta Estaca de Bares sin ni siquiera rozar el suelo.
Aparte de los encinares en proceso regenerativo, los matorrales que surgen al amparo de la dehesa, lavandas, cantuesos o tomillares, resaltamos la flora de ribera. Juncos, carrizos y eneas acompañan a las choperas, fresnedas y alamedas que protegen al Tormes y algunos de los arroyos que rompen la homogeneidad de sus campos. El principal muestrario faunístico está directamente relacionado con el río Tormes, que ha normalizado su cauce desde la construcción del pantano de Santa Teresa. Destaca la variada avifauna que observamos en Alba de Tormes y su término, acompañada de los peces, anfibios y mamíferos que se dejan ver por su diversidad paisajística. Desde el cielo, los aguiluchos y milanos planean acechando a sus presas, conejos, liebres y roedores que hacen sus camas, madrigueras y uras a lo largo de sus campos. Paseando por su ribera, ánades, garzas reales o pollas de agua son algunas de las aves que podemos divisar, mientras los aficionados a la caza disfrutan con las perdices, palomas torcaces, codornices o las cada vez más escasas abutardas que majestuosamente corretean sus campos. Lechuzas y mochuelos reinan en la noche, completando la compleja avifauna de Alba, que conviven con zorros, jabalíes y una larga lista de alimañas en las zonas más boscosas. Como hemos podido deducir, atendiendo a las reminiscencias de su nombre, el origen de Alba se remonta a tiempos muy lejanos. Algunos creen que es la localidad a la que Ptolomeo denominaba Albia, siendo resultado de una fundación judía en tiempos de Nabucodonosor, o si no quizás, huidos de la Jerusalén conquistada por los romanos Vespasiano y Tito. Aparte de esta evocadora historia de tintes legendarios, lo cierto es que su localización, de su acechante sobre el río Tormes, quien lo refugia al oeste, con su ancho cauce, hizo de este emplazamiento un lugar ideal para los asentamientos neolíticos que se intuye existieron en esta margen del río. Pruebas de ello son los restos líticos a orillas del Tormes, datados en el Paleolítico inferior, o los monumentos megalíticos funerarios que se dispersaron por el término. Celtas, betones y baceos poblaron las tierras de Alba, fundiendo su cultura y conocimientos agropecuarios hasta que los romanos dominaron la península, inculcando sus costumbres mediante la romanización. Albocola era el nombre del castro que, según el padre Morán, dominó la vista de la penillanura albense. La historia perduró en leyendas y dispersas crónicas que cercioran las luchas entre musulmanes y cristianos a lo largo de la Edad Media. Durante mucho tiempo, tierra de nadie, de hostilidades, fue conquistada por Ramiro II en el ocaso del X siglo de nuestra era, si bien hasta el 1086 no se repobló definitivamente la Extremo Duri, tal como se denominaba a esta franja, bajo el reinado de Alfonso VI. En estos años comienza la historia más sobresaliente de Alba de Tormes, historia que viene definida por los fueros de Alfonso VII, redactados en 1140, y su adscripción a las villas regias. Tras pasar por importantes manos, las del infante portugués Don Dionis, las de Doña Beatriz de Portugal o las de Juan II de Navarra, entre otras, fue concedida en 1430 al obispo de Palencia, Don Gutiérrez Álvarez de Toledo, pasando en 1439 a su sobrino, Fernando Álvarez de Toledo, señor de Salvatierra y primer conde de Alba, comenzando así la saga de la Casa de Alba, que en los siguientes años, bajo el dominio de García Álvarez de Toledo, asciende a tener honores ducales desde 1469, máximo rango en la nobleza española. La atmósfera humanista del Renacimiento llega de la mano de Fernando Álvarez de Toledo, el gran duque de Alba, quien tras su toma de posesión del ducado, comienza el importante trasiego cultural de Alba de Tormes a lo largo de todo el siglo XVI. Este no solo queda plasmado en pergaminos enriquecidos con el verbo de Juan de la Encina, Juan Boscán, Garcilaso de la Vega o Santa Teresa de Jesús, sino también en las huellas arquitectónicas de esta época, que son orgullo de la villa. Alba de Tormes no abandonará nunca su fidelidad a la Casa de Alba y a las Carmelitas de Santa Teresa, figuras que hicieron a finales del XIX y a lo largo del siglo XX que resurgiese la villa ducal al amparo de su historia, olvidando las catastróficas crecidas del 1626, 1739 o 1840, así como los desastres de la Guerra de la Independencia o la desamortización de 1836. ¿Qué habría sido de esta villa sin los pasos de Santa Teresa, quien dejó su impronta en las Madres Carmelitas, o la personalidad del Gran Duque, plasmada en los muros de su castillo-palacio y en la decoración de sus estancias, fuertemente diezmada en nuestros días? El bagaje cultural de Alba se completa con el asombroso reclamo del siglo XVII, el siglo de oro de las letras españolas, cuando Calderón de la Barca y Lope de Vega, los dos grandes dramaturgos del momento,
se encontraron frente a frente en Alba de Tormes, gran teatro del mundo, lleno de fierecillas domadas, que no eran apaciguadas ni por la pluma de Cervantes, quien homenajeó con un soneto los éxtasis de la beata Madre Teresa de Jesús, comenzando con estos versos: aunque naciste en Ávila, se puede decir que en Alba fue donde naciste, pues allí nace donde muere el justo. Estas personalidades artísticas de la pluma pisaron sus calles y aspiraron sus fragancias, vivieron de sus amores, musas de antaño, que hicieron grande la literatura hispana. Al pasear por su intrincado entramado de calles, de bastante estrechez y trazo curvilíneo, adaptándose al terreno y a los solares, que en otros tiempos ocuparon nobles casas, apreciamos el origen medieval de Alba de Tormes. Amurallada hasta principios del siglo XX, hoy tan solo el torreón y un pequeño lienzo nos recuerdan la función que debieron tener estos muros de cal, canto y lascas de pizarra. El torreón o turrión es verdaderamente un bastión de la época del castillo, finales del XV, que se acoge a las nuevas modas de arquitectura militar. Sobresaliente aún es vigía de la entrada oeste al municipio. Hoy no hay muralla, sin embargo aún se conserva su recuerdo en la circunvalación a la urbe, compuesta por la calle de los Caídos por la Patria, Espolón, Carlos III, de Benitas, Salitre, calle Sol Alta o la plazoleta Puerta del Río, cuyo trazado sustituyó los muros defensivos, del mismo modo que con sus nombres nos sigue recordando sus puertas y portillos. Hoy día sus viejas casas han sido sustituidas por construcciones de nueva planta, pequeños edificios de 3, 4 o 5 plantas, indicadores de la activa vida que aún tiene la villa, con sus cerca de 5.000 habitantes. Es uno de los pocos municipios que han visto incrementar su número en la última centuria. En 1900, pocos más de 3.000 albenses vivían en la villa. Su crecimiento únicamente se vio interrumpido por el freno de la gripe, que asoló España en 1918. El valor monumental de Alba es incalculable, siendo protagonista del mismo los exvotos edificios que se aglutinan en torno a la Plaza de Santa Teresa, fundamentalmente. Según subíamos por Padre Cámara desde la Puerta del Río, dejamos a la izquierda la inconclusa Basílica de Santa Teresa, que el entonces obispo de Salamanca, el Padre Cámara, fomentó en 1896. El 1 de mayo de 1898, año del desastre de Cuba, la regente María Cristina colocó la primera piedra de este templo, proyectado por Enrique María Repullés y Vargas. Se abandonó su construcción por motivos económicos, faltando únicamente parte del muro y las cubiertas. Es de claro estilo neogótico, 3 naves y capillas entre los contrafuertes, con crucero resaltado en planta, que remata en ábsides poligonales, al igual que el presbiterio. Sus muros de piedra franca se asientan sobre sillares graníticos, se abren a la calle por vanos trilobulados y apuntados, cobijados por arco apuntado de mayor flecha y luz. Sus fábricas, sus detalles decorativos, sus formas angulosas y poligonales nos recuerdan a la iglesia de San Juan de Sagún, en Salamanca. Antes de torcer a la izquierda por la calle Pizarro, que comunica con la plaza de Santa Teresa, la iglesia de San Pedro nos abre las puertas. Sus diáfanas 3 naves, sobrias como toda la construcción, deben esta característica a la reforma casi total del templo en tiempos de don Fadrique Álvarez de Toledo, quien sufragó los gastos en 1577, 65 años después del incendio que la condujo a la ruina. De formas simples, en la línea de la arquitectura renacentista escurialense, fundida con el ladrillo de lo mudéjar materializado en la torre, está levantada con mampostería en los muros, conservando la portada de origen gótico final que prevalece de la construcción original. La puerta, con arco y arquivoltas de medio punto, que en torno a la clave se moldura con 3 pequeños arcos, hoy se ve enmarcada por un esquema de puerta renacentista de mediados del 16. Seguimos nuestro camino hasta la Plaza de la Santa y allí nos esperaban, como a todo visitante, las Madres Carmelitas del Convento de la Asunción, fundado por Santa Teresa en 1571. Es una de las joyas más preciadas de Alba, monumento histórico nacional desde 1980. En ella se conservan los restos mortales de Santa Teresa, el corazón expuesto en relicario, la celda en la que falleció, además de su particular historia y de otras obras artísticas que alberga en el interior. Destaca del convento la iglesia, principalmente por ser lugar donde se conservan las reliquias de la santa. Al exterior, mampostería en los muros, salvo marcos de ventanas, esquinas y portada del lado sur.
Esta sigue el esquema de arco triunfal de un vano de medio punto, con columna a cada lado, medallones en las enjutas y entablamento en el que está esculpida la Anunciación a María. Mientras Dios Todopoderoso aparece en el frontispicio que remata la portada, delante de la cual unas rejas entre columnas graníticas protegen la entrada del templo. Es la entrada principal del templo, siendo lo tópico en las construcciones conventuales que a los pies disponen de coro alto y bajo. La construcción, que data de los años cercanos a su fundación, fue remodelada en torno a 1675, dejando ver su impronta en el crucero y cabecera, con la clara tipología carmelitana en el cimborrio. Se agradece que prácticamente sea invisible el añadido a los ojos del vulgo. En este espacio es donde se conserva el cuerpo, corazón e imagen de la santa, en un retablo barroco realizado para la ocasión. Destaca del interior del templo no solo la nave única, sino también las fuertes molduras en las cornisas, de considerable volumen, así como las cubiertas con bóvedas de lunetos encaladas. Y ante todo, destacamos el ambiente, el espíritu en el que aún se conservan sabias palabras de la santa, quien sopla alientos de vida a sus hermanas carmelitas y a quien se acerque a este remanso de paz. Enfrente de las Carmelitas se encuentra el convento de los Padres Carmelitas Descalzos, con su iglesia dedicada a San Juan de la Cruz. En los pocos metros que separan ambos complejos conventuales, aún pudimos sentir los ecos de Santa Teresa suspirando: «Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero». La iglesia de San Juan de la Cruz pertenece a la última década del siglo XVII, a lo que se conoce como barroco austero castellano, muy utilizado en la arquitectura conventual de la época. Sus muros dibujan una traza de cruz latina, con sobrias, aunque molduradas formas, que predominan en toda la construcción. Destacamos la simétrica fachada, que como todo complejo, fue proyectado por Fray Alonso de la Madre de Dios. La fachada sigue la tipología de la arquitectura barroca carmelitana, simulando sus elementos decorativos, la forma de una cruz, el escudo carmelitano en lo alto. Los de los Álvarez de Toledo serían los brazos y el cuerpo, bajo de la cruz, sería una hornacina cobijando la imagen del santo a quien se dedica la iglesia. En el centro de toda la composición, donde el cruce de los maderos, una ventana representa a la luz del mundo, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios en sí mismo. Estas imágenes, su remate en frontón con óculo, decorando su tímpano, recuerdan la fachada carmelitana de la salmantina calle Zamora. Volvimos a entrar en su interior. Solo queríamos cobijarnos por última vez bajo sus blancas bóvedas de lunetos, mientras nos despedíamos de la Virgen con el niño y el crucificado que presiden el sencillo retablo barroco del XVIII sin policromar. Una vez fuera del templo, reparamos en la pequeña calle de Sor Mariana de San José, para ver una vez más, y desde otro ángulo, la cabecera de la Basílica de Santa Teresa. Ya desde allí, la iglesia de San Juan, junto a la Plaza Mayor, adereza de pintoresquismo y antigüedad el centro de Alba de Tormes. Es sin duda una de las mejores iglesias románico-mudéjar de Castilla y León. Decora con sus ábsides una de las más originales plazas mayores de la provincia, llena de una belleza nueva, diferente, aquella belleza que triunfa por la combinación y la sorpresa. Pórticos de diversas alturas en los que observamos tanto columnas metálicas de la fundición Moneo como columnas de piedra de fuste ancho y rudo capitel, imitando las columnas y arcos de la Plaza Mayor de Salamanca.
Todos ellos, junto a los soportales de pilares graníticos, frente a la fachada de la Casa del Concejo, distan mucho de los realizados en el lado sur de la plaza, donde además de las columnas metálicas de fuste estriado y capitel clásico, fundidas a principios del siglo XX en los hornos incandescentes de los Moneo, hoy ya apagados, unos soportales sobre capitel neoplateresco, asentados en pesadas columnas, definen su estilo. En el centro, una fuente circular de bellos chorros que descansan su agua en un sencillo vaso de molduras curvilíneas que no levanta 50 centímetros del suelo. Se rodea de un curiosísimo anillo de palmeras monocotiledóneas, perfectamente adaptadas a esta climatología. Desde luego que el lado oeste de la plaza es el más espectacular, tanto por la iglesia de San Juan como por el ayuntamiento, además de la curiosa calle del Arco, con el pasaje de dos pequeños tramos cubiertas por bóvedas de lunetos, lugar lleno del encanto del ayer, de ese reloj de sol en la noche, parado el tiempo. Completan todos una bellísima plaza irregular, donde no podemos olvidarnos de visitar a la confitería La Madrileña, con unas extraordinarias almendras garrapiñadas. Qué pena que ya no podamos contemplar en su escaparate aquel manjar de la cocina tradicional, convertido en postre, el cocido. Antes de abandonar la plaza, se podría decir, nos dejó perplejos la fuerza que inflige el Ayuntamiento de Alba, la Casa del Concejo, en la Plaza Mayor, seriedad que se pierde en el eclectismo del resto de las construcciones. Datan sus partes más antiguas de la segunda mitad del siglo XVI, sencillas a la par que elegantes. La fachada principal se divide en dos cuerpos rematados por una torre del reloj, prismática y con marcada cornisa realizada en granito. El piso inferior se caracteriza por el uso de sillares graníticos y grandes vanos, uno de entrada, de gran robustez, ancha luz y con poderoso dintel. El segundo piso, la piedra franca sirve de asidero al exultante balcón, que recio, elegante y sobrio, enmarca la armonía difuminada del segundo piso, con dos puertas arquitrabadas, flanqueadas por dos escudos gemelos de la villa y acompañadas de un vano de medio punto doblado que se interrumpe a la izquierda de la construcción. Colindante, también perteneciente al edificio, 6 ventanas enrejadas ocupan el muro correspondiente al pasaje de Noé, que conduce a la Plaza del Grano, donde apreciamos la otra fachada de la casa consistorial. Simétrica, con rústicos sillares de esquina, que contrastan con los dos equilibrados cuerpos de la fachada, presume de tener una gran puerta de entrada de fuerte dintel, flanqueada por dos ventanas de vigorosa forja castellana, que se corresponden en el piso superior con dos vanos hasta la línea del macizo balcón, que en el centro domina la del segundo cuerpo, rematada por torrecilla a dos aguas. En mitad de esta torrecilla, embellecida con dos bolas del mundo en forja, un reloj clásico, descoordinado 2 minutos con el otro del que consta el consistorio, marca las horas de los albenses. Está rematada por una veleta de gallo que nos indica la dirección de los varios vientos que en Alba mantienen vivas las palabras de genios como Garcilaso de la Vega, quien escribió bajo la protección del Gran Duque: en la ribera verde y deleitosa del Sacro Tormes, dulce y claro río, hay una vega grande y espaciosa, verde en el medio del invierno frío, y en el otoño verde y primavera, verde en la fuerza del ardiente estío. Levántese al fin de ella una ladera, con proporción grandiosa en el altura, que sojuzga la vega y la ribera. Allí está sobrepuesta la espesura de las hermosas torres, levantadas al cielo, con extraña hermosura. Retrocedimos en nuestros pasos para llegar de nuevo a la plaza, mientras nos dirigíamos a la iglesia mudéjar de San Juan. Románico fue su origen, del 12 al 13, que se observa principalmente en la cabecera con 3 ábsides, de los cuales el central alberga el excelente apostolado que hoy preside la iglesia. Los apóstoles se acompañan de Cristo en proporción jerárquica, siendo su figura la más voluminosa. Son de exquisita estética románica, arcaicos, abigarrados, universales, un catálogo único de las barbas y cabellos que porta cada uno de estos personajes de larga tradición, donde la espiral, la línea recta, los detalles superficiales dejan nota de la miscelánea medieval, de sus orígenes diversos. El cuerpo de la iglesia pertenece a los años del 15, en los que 2 arcos escarzanos de 18 metros separan las 3 naves de la iglesia, de escasa diferencia de altura, cubiertas por techumbres de madera. La nave de este templo acoge en sus muros un magnífico Cristo atado a la columna, que es atribuido bien a Vicente Macip, bien a su hijo Juan de Juanes. Elegante en la composición, de bellísimos claroscuros, excelente tratamiento anatómico y de rostro sereno, etos de resignación. Así es esta obra maestra del Renacimiento español.
Destacamos del exterior, además de los entrecruzamientos de los arcos ciegos que decoran sus muros de ladrillo, la exuberante torre de molduras barrocas de pilastrillas, coronada por tejado a 4 aguas, con óculos y detalle férreo en la cúspide, de inusitada belleza. Tras unos momentos de silencio, deleite y asimilación, salimos de la plaza por la calle Sánchez de Bot, hasta que tomamos la calle Hospital para llegar a ver el Cuco Teatro, que hasta 1842 fue botica del antiguo Hospital de Santiago y San Marcos, fundado en 1445 por don Fernando Álvarez de Toledo. Destacamos la reciente remodelación del teatro, en el que se ha conservado la decoración clasicista del interior, que se había mantenido hasta nuestros días. Junto al teatro, la iglesia de Santiago, seguramente la construcción en pie más antigua de toda la villa. Vic desde 1996, este templo románico mudéjar, con exquisita decoración de arquillos ciegos en el ábside, fue levantado entre los siglos XI y XII, celebrándose en su atrio las reuniones del concejo, tal como afirma Luis Hortelano. Su torre cuadrangular, con remate renacentista, albergando las campanas, junto a su espadaña barroca y el pórtico de sus pies, hacen de esta edificación una de las más curiosas representaciones artísticas de Alba de Tormes, que hizo las funciones de capilla del anejo Hospital de Santiago. La fundación en el siglo XV de este hospital de peregrinos demuestra la importancia ya en aquellos tiempos del Camino de Santiago del Sur, conocido como Vía de la Plata, pues aprovechó las antiguas vías de comunicación romanas que habían perdurado en época medieval y de las que aún se pueden observar algunos tramos. Nuestros pasos se alejan del complejo hospitalario para traspasar por la Plaza Alegría, llegar hasta el convento benedictino de Nuestra Señora de las Dueñas, cuya fundación data del siglo XIII, aunque la construcción actual se debe al último tercio del XVIII, cuando la congregación se instaló en el interior del casco urbano, trasladándose igualmente la portada de la iglesia, sencilla, de traza renacentista, con pilastras dóricas cajeadas y arco de medio punto sobre el que se muestra el busto de San Benito, flanqueado por 2 medallones con las efigies de un caballero y una dama. El resultado es una construcción equilibrada, sobria y austera. Poco más allá, tras cruzar la calle de Benitas, antigua ronda de la muralla, el convento de Nuestra Señora o de la Madre de Dios, perteneciente a las Madres Franciscanas Terciarias, nos vuelve a sorprender. Dedicado a Santa Isabel, tan solo 2 portadas, ya de gusto renaciente, se conservan de la fábrica original. Poco posterior a los tiempos de su fundación, 1481, en la que destaca el escudo de armas de los Álvarez de Toledo, sostenido por 2 salvajes. Se cubre el interior con una techumbre de madera de par y nudillo, que se acompaña con bóveda estrellada en la capilla mayor. El claustro de la iglesia es austero y sencillo, siendo muy similar en sus 2 alturas, con arcos escarzanos que se apoyan en simples fustes circulares, rompiendo su sencillez por las basas molduradas. Responden a unas formas relacionadas con la segunda mitad del siglo XVI. Retrocedimos en nuestro caminar, buscando la calle norte. Apreciamos que en los últimos años se tiene un sentido de respeto al entorno urbano
con edificaciones de nueva planta, recubiertas de piedra franca, con muy buen gusto, que se alejan de aquella estética de ladrillo de los años de la posguerra. Seguimos nuestro descenso hacia el sur de la localidad para ver la nueva plaza de toros, cubierta de estilo neomudéjar, en la que formas esenciales no recargan sus muros, cediendo la importancia a las también sencillas puertas de acceso que rompen la uniformidad. Como no, a una gran villa, una puerta grande, dedicada a su majestad, el Viti, nada mejor para honrar los triunfos de los maestros que juegan su vida en el coso albense. Enfrente, el Colegio Público de Santa Teresa de Jesús se ve empequeñecido por los restos del impresionante castillo-palacio. Se levantó en el suroeste de la villa, desde cuya torre del homenaje, o de armas, de planta circular, se divisa una extraordinaria panorámica de la villa ducal, del río y de sus campos. Entramos en el recinto del que en otros tiempos fue uno de los castillos y centros culturales más importantes de España. Hoy la mayor parte es un parque arqueológico en el que aún queda bastante tarea por culminar. Los trabajos llevados a cabo son excelentes y minuciosos. Nos comentaban que fundamentalmente lo que queda por hacer es consolidar las ruinas y los restos que hoy podemos ver. Podemos apreciar tanto el dibujo de la planta como algunos de los pasillos y estancias que disponía el castillo. Su patio de armas se dibuja en el suelo, en cuyo centro un curioso aljibe recogía las aguas de lluvia para bien de sus moradores. El pozo octogonal, que allende los tiempos estaba en el centro del patio, hoy se puede ver entre la amalgama de piezas recuperadas que sin excesivo orden nos saludan nada más llegar. Al lado del patio aún podemos imaginar cómo tras cal y canto se elevaban las torres de la entrada, que ya habían perdido el recio carácter defensivo de los castillos más puramente medievales. La entrada hacia el pueblo disponía de un solario con una bella arcada de medio punto sobre la puerta principal. La torre más importante era conocida como la Torre Dorada. Sobre ella se formulan muchas conjeturas, sin embargo, su riqueza decorativa, hoy demostrada en el rico solado y extraordinarias pinturas a lo romano, estilo muy similar al realizado en la Italia renacentista como copia de la Domus Aurea neroniana, nos demuestran la verdadera importancia no solo de la torre, sino también de la innegable cultura que respiró este castillo. El castillo fue construido en cal y canto principalmente, aunque también observamos la utilización de sillares en modo ocasional. Las pizarras dominan sus muros y también sus suelos, que comparten con losas de granito y, como no, la cerámica del lugar y la de Talavera. Hoy en día tan solo resta en pie la torre del homenaje o de la armería, curiosa construcción. Su sección circular, poderosa, ligeramente en talud, ha hecho de este lugar uno de los emblemas de Alba, de su fortaleza y de su virtud, orgullo de los albenses. Se divide en dos partes bien diferenciadas, la noble parte baja y la parte alta que da acceso a la terraza mediante escaleras modernas de la última restauración. Desde lo alto apreciamos la suave penillanura con cerros testigos que amparan al Tormes. Una vez abajo, Noemí Jiménez García nos enseñó con gran delicadeza y conocimiento los dos pisos de que consta esta parte de la torre. El inferior, de ingreso, es un santuario museístico, recogido, coqueto y deambulatorio, pues en medio se localiza la escalera de caracol que da al segundo cuerpo y principal de la torre. En el museo pudimos ver restos de pinturas de la Torre Dorada, cartas relacionadas con los duques y la villa, así como algunos medallones de mármol de Carrara, ya esculpidos bifacialmente en la cantera. Del total con que contó el patio del castillo, hasta 140 carros de bueyes fueron necesarios para transportar la totalidad de las piezas de mármol que embellecieron esta edificación. Subimos la escalera de caracol y la explosión de humanismo nos embriagó. Una perfecta cúpula semiesférica, aplastante, nos contaba las glorias del Gran Duque. En la cúpula, dos victorias aladas, una con corona de laureles y otra con la palma de la victoria, acompañan a la Fama y a Marte, que observan como dos cíclopes fabrican la armadura del tercer duque de Alba. En el muro, la batalla de Mühlberg, escenas de caballeros en el fragor de la lucha y en su final victorioso, mientras Carlos V, al paso,
observaba su victoria, pisoteando a los derrotados caídos. Cristóbal Pasín, artífice de esta obra al fresco de la segunda mitad del XVI, dividió ambas escenas mediante un friso de grutescos y guirnaldas al más puro estilo renacentista. Todo rezuma emblemática, alegoría, humanismo en suma. Tan solo dos vanos interrumpen la composición victoriosa para inundarnos de las más bellas alegorías. Por un lado, las virtudes cardinales, la prudencia con su espejo, la fortaleza de Minerva, la justicia con la espada y la balanza y la templanza. En la otra ventana destacan la astronomía con el globo y la esfera armilar, y la lógica, preciosa imagen alegórica, sujetando la serpiente alada que se convierte en la lógica de sus argumentos. Completan la decoración de esta sala más cartas de antaño y tres sobresalientes bustos, uno de Carlos V, otro de su hijo Felipe II y destacando entre ellos el busto de Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, realizado por Pompeo Leoni. En esta torre la melancolía nos invade, se hace con nosotros, nostalgia por lo que tuvo que ser este auténtico palacio, glorias de tiempos pasados. Gracias, Noemí, por tus indicaciones, musa de nuestro verbo, reminiscencias de los tiempos de Garcilaso y el tercer duque de Alba. Ya fuera del término, hacia el sur, tras pasar la estación de autobuses, el pabellón municipal y otras instalaciones del consistorio como el Parque de la Dehesa, nos topamos con el desvío de las playas municipales, muy agradables en verano al amparo del frescor de la vega y con las vistas fascinantes y recogedoras de las isletas formadas en el cauce del río, llenas de vegetación exuberante de ribera. Un amplio complejo deportivo, con piscinas, campos de fútbol y canchas de tenis, acompañadas por un amplio camping, todo ello de explotación municipal, se disponen entre las playas y la carretera a Piedrahíta, ampliando así la oferta turística de Alba en época de estío. Pero esta villa llena de historia y de vida aún nos deparará más sorpresas agradables, lugares para el deleite floral como el bien cuidado Parque del Espolón sobre la muralla, desde donde las vistas del Tormes no son menos placenteras. Desde allí tenemos una inmejorable panorámica de la antigua fábrica de harinas con su aceña, hoy centro de desarrollo e interpretación, acopio de la cultura etnográfica de Alba. Cansados y exhaustos por la magnitud y belleza de Alba de Tormes, paramos en La Perdiz para degustar sus famosos peces, con aroma de antigua receta que aún pervive el exquisito gusto en nuestros paladares. Nada mejor que este refrigerio para hacer un último esfuerzo y acercarnos hasta el convento de San Leonardo, al sur de la localidad, ya en la carretera a Piedrahíta, en la Vega del Río. Su primera fundación data del siglo XII, en tiempos de Alfonso VII, siendo ocupado por los monjes premostratenses, hasta que en el siglo XV fue concedido por don Gutiérrez Álvarez de Toledo a la Orden de los Jerónimos. Víctima de la desamortización, desde 1962 volvió a cumplir su original finalidad, instalándose en él los Padres Reparadores. Tras una excelente restauración en la que se consolidaron algunas ruinas y se adecentaron varias estancias, entre ellas las que hoy dedican a Museo de Prehistoria del Padre Ignacio María Belda, aún se respira en sus muros la paz de tiempos pasados. La austeridad se respira en la construcción de piedra sillar, de la que destaca la ancha espadaña de 3 vanos de principios del XVII, que corresponden con la simplicidad de la arcada inferior del claustro, pertenecen al más austero barroco castellano. Pero no solo se conservan fábricas de esta época, bastante posterior a sus fundaciones y refundaciones, también se pueden observar aún piezas arquitectónicas del final del gótico, con curioso arco mixtilíneo en cuya primera arquivolta un combado dibuja el arco central trilobulado. Este cobija el vano de ingreso, es de esboce conopial, casi adintelado. El complejo arco se enmarca por un alfid de decoradas molduras. Es una pincelada más de la miscelánea artística que ofrece la Villa Ducal de Alba de Tormes, enriqueciendo aún más la monumentalidad del municipio.
A las afueras, hacia el noroeste de Alba, cruzando el río, pervive el templo parroquial de Martín Valero, pueblo desaparecido en el trasiego de la Guerra de la Independencia, prueba de las encarnizadas luchas que en Alba sucedieron. Hoy se conoce como la Ermita del Otero, pues en ella se venera una imagen de la Virgen de igual nombre. Desde su páramo vigila día tras día la vida de los albenses, quienes le profieren una gran devoción. Horas y horas podrían ocuparnos en describir las maravillas de Alba de Tormes y su más que extenso elenco monumental y cultural. Literatos, maestros de obras, escultores y pintores trabajaron y compusieron obras de una altísima calidad artística. Capillas y retablos con sus esculturas y pinturas que inundan de historia y pasión el suelo ducal. Sin embargo, la importancia del agua no se reduce al Tormes, sino también a sus fuentes, de gran tradición, y de ahí que destaquemos por ello la del Cornezuelo, curiosa estructura de pila rectangular y composición prismática escalonada que se flanquea por 2 pilastras cajeadas. Además, la sencilla fuente de la Fontanilla, cercana a la colina de las San Juanes. Qué buena impresión nos ha dejado este paseo por Alba de Tormes. Nos sorprendió el excelente gusto que han tenido a la hora de señalizar las calles. El refrán, en casa del herrero, cuchillo de palo, no es eficiente en el caso de Alba, cuyo consistorio decidió hace tiempo que sus calles muestren su nombre en una placa de cerámica del lugar, terracota cocida sobre la que resalta el nombre en un fuerte amarillo. El mismo buen gusto y amabilidad con el que nos han tratado sus gentes, tal como hicieron con Juan Pablo II, para quien Emilio Sánchez Gil realizó una fantástica tribuna con motivo de la visita del pontífice, quien rindió así homenaje a Santa Teresa en su 4º centenario, celebrado el 1 de noviembre de 1982. Sencillo, limpio, metálico y puro, no podía ser más digno para el Santo Padre. Nos cuentan al respecto que no fue igual el recibimiento al Papa Clemente del Palmar de Troya, quien con sus acólitos abandonaron la villa rápidamente en sus coches. Fueron invitados por los albenses a probar las frescas aguas del Tormes. La Gran Alba no se queda aquí. Nos comentaron que además del municipio ducal, 4 alquerías, dependientes del ayuntamiento de la villa, se hallan entre los 46,51 kilómetros cuadrados de su término. Amatos de Alba con sus 38 habitantes, Palomares con 11, Torrejón de Alba con 48 o El Pinar de Alba, centro poblacional, con mayor número de vecinos, 202, son los núcleos que pertenecen a Alba, caracterizados por una pobre arquitectura que no aporta nada nuevo a las soluciones de la zona. Los vecinos de Alba de Tormes y sus núcleos de influencia centran su actividad económica en los campos de cultivo y en la industria alimentaria fundamentalmente. Si bien por las características demográficas de la localidad, esta economía agroalimentaria se ve aumentada con una buena red de servicios que hace agradable la vida en Alba. Las características del término municipal permiten que en sus campos distingamos tanto extensiones de cultivos de secano como de regadío. Por ello de sus entrañas nacen tanto cereales y leguminosas como remolacha, patatas y hortalizas. Encontramos otras 2 actividades de importancia en Alba, ya no solo por el número de puestos que ocupa, sino por la resonancia de su actividad en el resto de la provincia. Aún persisten en Alba algunos anticuarios con cierto nombre que continúan recolocando las piezas de antaño, recopiladas con el tiempo, o un vaivén de artículos de lo más variopinto. Aún recuerdo, destellos de mi juventud, la gran colección de planchas de hierro de la que tanto presumían. Por encima de los anticuarios, sin duda alguna, la actividad más relevante es la artesanía de la cerámica, existiendo aún 3 talleres de cerámica albense, además del Museo Alfar. Es famosa la cerámica gracias a la gran maestría de los alfareros, continuadores de una larga tradición de origen medieval, fundida con la innovación de los nuevos tiempos. Que nunca muera esta antigua forma de hacer arte. La artesanía no solo es una cuestión secular, sino también divina, y para prueba un dedal, pues las madres carmelitas siguen día tras día realizando manteles, pañuelos y casullas bordados a mano en torno al costurero. La santa les agradecerá este trabajo que sirve, sobre todo, para sufragar las restauraciones de su relicario. Hablamos de monumentos, fuentes, artesanía, y aparece la santa. Nos vemos agraciados por los platos más típicos, sopas de ajo, chanfaina, perdices estofadas, hornazo, peces en escabeche o fritos, almendras garrapiñadas, merengues. Es muy rica la gastronomía de Alba de Tormes, nada que envidiar con la de otros lugares de la provincia. Son los platos más idóneos para sus fiestas patronales,
que discurren fundamentalmente en torno a la figura de Santa Teresa de Jesús. En su honor, se celebra la fiesta de la Transverberación, del 25 al 27 de agosto, pequeño anticipo de las fiestas mayores del 14, con la Noche de Fuegos, al 22 de octubre, día en que la Santa vuelve a su clausura. Pero no va a ser la Santa la única protagonista de las fiestas de Alba. También son importantes las fiestas de Carnaval, el Lunes de Aguas, el Día del Pescador, en honor a la Virgen del Carmen el 16 de julio, o la Romería a la Virgen del Otero, el primer lunes de septiembre, conocida como el Día de la Sandía. Podemos ver cómo el albense es una persona afable, ligada a sus tradiciones, a sus creencias y también a su trabajo. Dicen que las gentes de Alba son paradigma de la personalidad castellana, aunque como sucede en otras partes, nadie está libre de las opiniones vecinales, y de ahí que algunos de los dichos populares dejen entrever los pozos del tiempo, traducidos en motes o peyorativos apelativos otorgados por los pueblos vecinos. Los albenses son conocidos en algunos pueblos de alrededor, según algunos etnógrafos, como ladrones, y de ahí que se pueda escuchar este dicho: Alba de Tormes, baja de muros y alta de torres, buena de putas y de ladrones, mira tu capa donde la pones. También hay quien dice que no se refiere a ellos, sino a los malandrines que se acercaban a sus ferias y fiestas. No creemos que este mote se ajuste a la realidad, ni mucho menos. Nos sentimos honrados y agradecidos por su trato y amabilidad. Llegó la hora, se hace tarde. Nos vamos de Alba de Tormes, remirándola, otra vez la vista atrás, cautivados por su belleza. Volvimos a cruzar el río por su puente medieval de 23 arcos y bellos tajamares con molduras curvas, que según los historiadores aprovechó parte de un antiguo puente romano sobre el que circulaba un ramal de la Vía de la Plata. Este puente, que ha sufrido duros avatares a lo largo de la historia, dicen que antaño fue conocido como Puente de San Jerónimo. Qué mejor forma para concluir nuestro viaje por la histórica Villa Ducal de Alba que recordando esta construcción que a tantos ha dado servicio. Al fin partimos hacia el bullicio de nuestra capital. Ahora más que nunca hemos entendido la voz popular que dice: vámonos pa' Alba, que esto es un barullo. Así es Alba de Tormes, tan señorial, tan espiritual, tan distinguida y tan austera. Nobleza en el nombre, nobleza en su historia, nobleza de espíritu y nobleza en el corazón de sus gentes. Ducado donde la cultura se funde con la nobleza bajo la protección de Santa Teresa.